Les doy la bienvenida a todos nuestros participantes de las diferentes regiones de Latinoamérica. Mi nombre es Lina Restrepo, soy consultora líder de transformación digital de IT Support. El día de hoy voy a ser la moderadora de este conversatorio y de este webinar que hoy nos acompañan panelistas expertos. Así que muy bienvenidos a todos ustedes al webinar Inscripciones Inteligentes, cómo la inteligencia artificial empodera a los estudiantes en las instituciones de educación superior. Tenemos unos invitados muy especiales. Nos acompaña Camilo Jiménez, el director de la Oficina de Registro y Control Académico de la Universidad Católica de Colombia. Bienvenido, Camilo. Gracias, Lina, por la invitación. Muy amables. Gracias, Camilo. Nos acompaña de Foris Chile, Francisca Corner, Product Owner. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias, Lina. Buenos días a todos. Bueno, como es de su conocimiento, vamos a tener el caso de éxito de la Universidad Católica de Colombia, donde nos vamos a encontrar con todas estas experiencias con las herramientas de inteligencia artificial enfocadas a las inscripciones de los estudiantes. Por eso vamos a hablar de Albus, que es una herramienta creada para los estudiantes para su proceso de inscripción y matrículas en las instituciones de educación superior. Yo voy a ser su moderadora, vamos a hacerle una serie de preguntas a nuestros panelistas que nos van a compartir toda su experiencia con este tipo de herramientas. Y al final de la sesión vamos a abrir el chat para que nos vayan diciendo sus preguntas y sus inquietudes. Lo vamos a hacer muy dinámico, muy participativo, vamos a aprovechar el tiempo. Al final les vamos a dar un link con una encuesta donde ustedes nos van a responder y de esta manera nos autorizan a llevarles y a enviarles las memorias del webinar del día de hoy. Bueno, entonces para comenzar y dar inicio al webinar de inscripciones inteligentes, vamos a empezar con Camilo de la Universidad Católica. Camilo, cuéntanos, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó la Universidad Católica de Colombia con el modelo de inscripción anterior y cómo el uso de las herramientas de inteligencia artificial contribuyó a superarlos? Gracias, Lina. Desde la Universidad Católica de Colombia, digamos que manejábamos un proceso tradicional que tenía que ver con la proyección y programación de cada periodo académico, cada semestre, y trabajamos con herramientas absolutamente manuales. Cada facultad, cada unidad académica, a través de el conocidísimo Excel, realizaba todo su proceso de definir grupos, definir horarios, asignar profesores, manejar planta física, y eso se trasladaba a nuestro sistema de información académica y nuestros estudiantes allí tenían que empezar a resolver ese problema de cuadrar su horario, incluir sus asignaturas y, bueno, alistar todo el periodo académico. Más o menos desde el 2010 empezamos nosotros a hacer una exploración de herramientas que nos permitieran mejorar esa experiencia del estudiante, porque es que aquí estábamos recibiendo una cantidad de situaciones, malestar por parte de los estudiantes, porque difícilmente podían cuadrar los horarios, difícilmente podían tomar todas las asignaturas que deberían tomar en el semestre o nivel en el que estaba ubicado dentro del programa en el que se estaba matriculando. Entonces nosotros empezamos esa exploración, por allá hacia el 2013 empezamos a revisar herramientas de proyección y programación, finalmente empezamos a trabajar con Darwin. Nosotros salimos en producción, el primer semestre fue en el 2017-1, y desde allí empezamos a trabajar más o menos ese modelo que ustedes están viendo en la presentación, con una herramienta de proyección de demanda, en la que básicamente se tomaba en cuenta la cantidad de estudiantes que iban a tomar las diferentes asignaturas en cada programa. A partir de ahí se definían, de acuerdo al plan de estudios, cuántos grupos se requerían por cada asignatura. Allí hacíamos, se generaba con la herramienta toda la programación de horarios. Por cada grupo generaba paquetes horarios y esos paquetes horarios eran los que iban a consumir los estudiantes. Esa programación de horarios, evidentemente, ya haciendo una combinación de todas las variables, porque aquí empieza a iterar el sistema y empieza a generar propuestas, incluye la asignación de planta física, sin importar si es un salón especial, si es un salón de clase tradicional, si es un laboratorio de física, química, si es un aula de informática y demás. Todo se viene asignando desde ahí y al final, pues esto consume una serie de reglas de negocio, se revisaban, se ajustaba la programación
Y ahí nosotros trabajábamos y migrábamos a nuestro sistema esa programación y nuestro sistema le recomendaba al estudiante un horario, pero no tenía en cuenta si esa recomendación tenía cruces o conflictos, cosas de ese tipo, y el estudiante empieza a resolver el asunto y si no lo podía resolver, pues nos lo trasladaba a nosotros como universidad y nosotros teníamos que resolver ese asunto. Recientemente, hace un par de años, empezamos a explorar Albus como herramienta para resolver esta situación y empezamos a trabajar hace un año y este primer semestre, este semestre que estamos corriendo, es nuestra primera asignación que hacemos con la herramienta. Ya Albus es una herramienta que nos permite todo lo que hemos hecho anteriormente en esos 4 módulos previos que de los que les estaba hablando, ya lo consume Albus, ya tiene toda la propuesta de horarios, incluida toda la información adicional, toda la información de todos los estudiantes de la universidad, su situación académica, historias, y demás, y empieza a hacer la recomendación de horarios. Y ya entonces con esa recomendación de horarios, ya estamos garantizándole al estudiante que le estamos resolviendo el problema, porque le estamos entregando una recomendación completa, una recomendación ajustada a su situación académica. Le estamos asignando una serie de turnos para que él pueda entrar a hacer la inscripción. Le estamos garantizando que le reservamos las asignaturas que le recomendamos hasta que el estudiante finalmente pues ya puede tener un horario ajustadito, ya puede tener una carga académica completa y ya más o menos la impresión que tiene es que está pagando por lo que puede cursar. O sea, aquí la relación, lo que yo pago versus lo que yo estoy o voy a cursar en el periodo, ya es un poco más en línea, ¿no? Claro, depende de la situación académica de cada estudiante y de las diferentes problemáticas que pueda tener allí. Entonces, en términos muy generales, Lina, esa es como la situación y eso es como el recorrido muy rápido. Aquí les acabo de hablar de más de 10 años en estos Sí. minuticos de todo el ejercicio que hizo la universidad para llegar a este punto. Camilo, muchas gracias. Y Fran, teniendo en cuenta la respuesta de Camilo, ¿nos podrías decir qué beneficio tienen para los estudiantes esta experiencia de inscripción inteligente con herramientas de inteligencia artificial como lo es Albus? Cuéntanos brevemente cómo es esta experiencia para los estudiantes, Fran. Claro, con gusto, Lina. A ver, todos sabemos, y también lo reforzó Camilo recién, ¿no? El proceso de inscripción para los estudiantes es un momento complejo, es un momento de gran estrés y todos nosotros de alguna forma lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Sabemos lo complejo que es este momento. Los estudiantes están generalmente bajo mucha presión causada principalmente por lo que es la competencia por los cupos en los grupos y en ese contexto tienen que tomar decisiones muy importantes que afectan el siguiente semestre y en general diría su trayectoria académica. También hay que tomar en cuenta que de una perspectiva muy objetiva, la problemática de cómo construir un horario es realmente muy complejo. Hay que resolver el rompecabezas entre cuáles son las materias, por un lado, que debo cursar como estudiante y cómo combinarlas en un horario que calce, ¿no? Que no tenga demasiadas ventanas, que no tenga choques horarios, etc. Y realmente muchas veces eso parece imposible para el estudiante combinándolo con poca información a mano, la presión, ¿no? Y que la oferta se va moviendo, ¿no? A medida que el estudiante va tomando las decisiones, los cupos se van acabando y por lo tanto él tiene que seguir ajustando ahí, vamos a decir, en vivo y en directo. Y ahí es donde realmente buscamos con Albus marcar la diferencia. Desarrollamos un modelo que analiza el avance curricular individual de cada uno de los estudiantes, lo junta con las preferencias del estudiante y con un motor de reglas que cuida las normativas de la universidad. Le podemos entregar al estudiante una propuesta de horario personalizada cuando el estudiante inicia su inscripción. Los 3 puntos mencionados nos permiten comprender a la perfección cuáles son las materias que debe cursar el estudiante, combinarlas con la oferta disponible y hacerle al estudiante este horario que está especialmente adaptado a lo que él necesita en ese momento.
¿Y qué significa eso para el estudiante? Realmente que no enfrenta la inscripción desde cero, ¿no? Esta pizarra en blanco, esta lucha de poder encontrar al menos una solución factible y, como dice Camilo, el poder asegurarle ahí la carga completa. Eso lo atiende Albus con la propuesta, ¿no? Le mostramos al estudiante cuáles son opciones para poder seguir avanzando en lo que es su trayectoria académica de forma óptima, y eso le reduce al estudiante muchísimo el estrés, la incertidumbre, y obviamente también eleva lo que es el resultado final, el horario para el estudiante. Eso por un lado para el estudiante, pero si lo pensamos, la propuesta también le da una oportunidad realmente única a la institución, porque al proponerle horarios al estudiante y guiarlo, la universidad tiene la opción de llevar el consumo de los grupos hacia la línea que le conviene a la institución, no solamente al estudiante, sino también a la institución, ¿no? Normalmente, y ahí es donde dice Camilo que los dos productos, tanto Darwin como Albus, comienzan a conversar. Normalmente la programación, vamos a decir, se confecciona en un lado de la universidad bajo puertas cerradas. Ahí hay cabezas pensantes que confeccionan la programación pensando en que se podría consumir de una forma, pero luego lo que hacen los estudiantes en la inscripción realmente hay cero control, ¿no? Y muchas veces decimos que el consumo de los estudiantes después nos ordena la programación, lleva a apertura adicional de grupos, etcétera. Pero con la propuesta y con recomendaciones en línea tenemos forma de influenciar las decisiones de los estudiantes, y así no solamente garantizar el avance por el lado del estudiante, sino la forma en la que los estudiantes van combinando los grupos. Voy a hacer muy cortito doble clic ahí, porque ahí quizás algunos de ustedes se podrían preguntar que esto de imponer el horario podría causar rechazo por parte de los estudiantes y quizás ser contradictorio y bajar lo que es la satisfacción por parte de los estudiantes, pero lo que nosotros observamos en la práctica es algo que podemos catalogar como el efecto IKEA, que ese efecto lo que dice es que cuando el consumidor forma parte de la confección del resultado del producto final, aumenta considerablemente su satisfacción. Entonces, de eso nos aprovechamos un poquito Sí. con esta propuesta, ¿no? Le damos una buena base de alta calidad, una inspiración que cumple con las normas de la institución, que atiende las necesidades del estudiante, y sobre eso él puede ir modificando, personalizando aún más con ciertas preferencias adicionales, puede navegar la oferta de todas formas y introducir ciertos cambios a la propuesta, pero la base que necesita el estudiante para partir, esa la aseguramos con Albus, y por lo tanto mejoramos ahí significativamente la experiencia del estudiante. Qué importante, Fran, esta experiencia del estudiante y lo importante que es para las instituciones de educación superior de que esto se dé en las universidades. Bueno, ahora Camilo, quiero preguntarte algo para que nos respondas. ¿Cuál ha sido los principales resultados que ha obtenido la Universidad Católica con su nuevo proceso de inscripción con Albus? ¿Cuál ha sido los beneficios? Ya vimos desde el lado del estudiante cuáles son los beneficios, ahora desde el lado de la universidad. Cuéntanos esta experiencia, Camilo. No te oímos, Camilo, qué pena. Qué pena. Dale. Aquí definitivamente hay que hacer énfasis en que se está mejorando la experiencia del estudiante, o sea, el nivel de satisfacción del Exacto. estudiante de frente a poder ajustar un horario, poder incluir una serie de asignaturas que le estamos recomendando, es bien significativo. O sea, cada periodo nosotros en la época de cuadro de horario recibíamos cualquier cantidad de solicitudes de nuestros estudiantes que deberíamos resolver nosotros directamente. La universidad tenía que disponer de una cantidad de personas para que le ayudaran a hacer los ajustes a los horarios de los estudiantes, resolver ese rompecabezas del que nos está hablando Frank. Aquí nosotros en la universidad, utilizando esta herramienta, estamos intencionando de alguna manera
lo que necesitamos que suceda, o sea, asignar debidamente los profesores, asignar debidamente la planta física a la universidad, programar todas las asignaturas que componen cada uno de los planes de estudios de los diferentes programas y que a partir de ahí el estudiante haga el ajuste, consuma esas asignaturas y se programe. Entonces, en este orden de ideas, por ejemplo, de toda la propuesta que nosotros generamos para este semestre, el 87% de la recomendación de asignaturas obligatorias en los programas de pregrado fueron, que nosotros recomendamos a través de la herramienta, fueron aceptadas por los estudiantes sin modificación. El 70% de los horarios los cuadraron en las 2 primeras horas, a pesar de, que, de estar habilitado el turno para que ellos ingresaran, a pesar de que les estábamos dando en promedio 3 días, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las, perdón, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que pudieran hacer ese ajuste. Entonces, encontramos que los estudiantes les resultó muy interesante el asunto y que lo pudieron resolver debidamente. Como les decía, con esta propuesta y con este manejo de esta herramienta, pues evidentemente nosotros estamos haciendo una recomendación que se ajusta a lo que la universidad definitivamente necesita garantizar, o sea, optimizar toda la propuesta de horarios, de profesores, de planta física y demás. Y desde ahí garantizar que los estudiantes puedan cursar sus asignaturas sin ningún problema. Cada uno de estos turnos de los que estamos hablando, pues se asignaron en promedio 2.500 estudiantes en cada una de estas oportunidades, en promedio 3 días para esos 2.500 estudiantes que pudieran hacer el ajuste del horario, que pudieran realizar su gestión sin mayores inconvenientes. Bueno, vale la pena mencionar que nosotros normalmente estábamos asignando a cada estudiante individualmente un turno de 45 minutos para que entrara a través de página web al sistema de la universidad, hacer el ajuste. Hoy en día pueden entrar con la herramienta, no importa dónde estén, y pues vale mencionar que el 45% aproximadamente de nuestros estudiantes cuadraron el horario a través de su smartphone con un mensaje de texto que nosotros les enviamos un enlace y de ahí ingresaron a la aplicación y empezaron a cuadrar horarios y resolvieron el asunto sin mayores inconvenientes. Y redujimos ostensiblemente la cantidad de personal administrativo de la universidad que debía atender las solicitudes de los estudiantes que no podían cuadrar los horarios por conflictos y demás situaciones de ella. Entonces, en términos muy generales, esos fueron como los beneficios o los principales beneficios que nosotros hemos podido identificar hasta ahora con la aplicación y el uso de esta herramienta. Gracias, Camilo. Veo que en el chat están haciendo una serie de preguntas, las vamos a seleccionar al final y las vamos a responder. Para continuar con Camilo, cuéntanos, Camilo, cómo ha sido la experiencia de inscripción para los estudiantes y de qué manera se ha beneficiado la universidad con el uso de esta herramienta con inteligencia artificial. Cuéntanos brevemente para complementar tu experiencia en la universidad. Ok, a ver, empiezo a hablar de la universidad y termino en los estudiantes. La universidad, con el uso de estas herramientas, identifica una serie de oportunidades de mejora en todo lo que nosotros hacemos. De hecho, cuando nosotros empezamos a revisar y a redefinir las reglas de negocio que tienen que tener en cuenta la herramienta, lo que decía Frank hace un momento de las condiciones particulares o normativas de la universidad asociado a marco legal aplicable y demás, nosotros empezamos a encontrar que hay que modernizar o actualizar nuestras directrices institucionales, en algunos casos normas reglamentarias. Y empezamos a hacer esos ajustes sin ir en contra de nada, básicamente pensando en que es necesario hacerlo para facilitar todo el proceso y mejorar la gestión. Entonces, a partir de ahí se empiezan a detectar ese tipo de beneficios. Y pues como lo he mencionado, para los estudiantes poder hacer un ajuste de un horario en 15 minutos, poder utilizar una recomendación que le hace el sistema, que tiene en cuenta su situación académica particular, no importa si yo estoy desnivelado porque he cancelado asignaturas o porque debo repetirlas por alguna razón, el sistema tiene en cuenta todo eso y le hace una recomendación ajustada a eso. Y le recomienda el número de asignaturas, en la mayoría de los casos, que debería tomar dependiendo del nivel donde esté ubicado. Por ejemplo, el estudiante está en quinto semestre de cualquier programa y en ese semestre dice que puede tomar 5 asignaturas. El sistema le recomienda 5 asignaturas. Y tiene en cuenta el avance, tiene en cuenta el tipo de asignaturas, si son obligatorias, si son electivas y demás. Entonces, para el estudiante,
esto le está resolviendo ese problema mayúsculo del que nos estaba hablando Fran hace unos momentos, y ya él básicamente entra en la mayoría de los casos a confirmar lo que le estamos recomendando. Y lo que le estamos recomendando, insisto, pensado en la necesidad particular de ese estudiante. No estamos generando, digamos, en el caso de 10.000 estudiantes, no estamos generando paquetes horarios diferentes para 10.000 estudiantes. Estamos generando paquetes horarios que esos 10.000 estudiantes van a poder consumir satisfactoriamente y que van a garantizarles a ellos el poder avanzar en su plan de estudios. Entonces, para la universidad, esto redunda en resolver una cantidad de problemas administrativos que teníamos, y para el estudiante, el poder facilitar su proceso de programación y avance en su plan de estudios. Importante esto último. Como estoy haciendo una recomendación pensada en la lógica del plan de estudios, teniendo en cuenta la situación particular de cada estudiante, aquí nosotros le estamos garantizando el avance en ese plan de estudios para que pueda cursarlo y por lo menos terminarlo satisfactoriamente en el periodo de tiempo que está establecido. O sea, si es un programa de 5 años, lo va a terminar en 5 años si seguimos esta recomendación. Claro, la herramienta le da la posibilidad de que él incluya otras asignaturas, y si el reglamento así lo permite, lo va a poder hacer. Y le va a permitir a él tomar asignaturas que no generen conflictos con la recomendación inicial y que pueda hacer el pago y todo lo demás. Entonces, como podemos inferir de lo que estoy mencionando, pues el beneficio es mutuo. Estudiante-universidad, estamos trabajando de la mano para que vayamos avanzando satisfactoriamente todo este proceso de formación. Este es un proceso meramente administrativo que facilita todo el tema académico de los estudiantes de la universidad, que se dediquen a pensar mayormente en lo que es avanzar en su plan de estudios, y nosotros le facilitamos todo el proceso de cuadrar horarios, consumir asignaturas y avanzar normalmente. Gracias, Lina. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. Ahora, Fran, cuéntanos cómo Albus, con los algoritmos de inteligencia artificial, puede utilizarse para brindar una experiencia digital a los estudiantes. Ok, perfecto. Sí, quizás primero un poco por qué es tan importante cuidar esa experiencia digital de los estudiantes, ¿no? Y después profundizo un poco en cómo enfrentamos este desafío desde Foris para nuestros productos. La experiencia digital para el estudiante, para el usuario hoy día es importante porque tenemos que considerar que hoy día los estudiantes y en general las nuevas generaciones están más conectados que nunca con el mundo digital, ¿no? Vienen con un chip distinto, interactúan día a día con aplicaciones como Uber, Netflix, Waze, Spotify, que les ofrecen experiencias digitales muy simples, pero que a su vez son realmente innovadoras, transformadoras, y que les permiten una mejora en sus rutinas. Entonces, nosotros comprendemos esta importancia, la necesidad de tener que estar a la altura de lo que es la expectativa de los estudiantes en cuanto a la experiencia digital, y aprovechamos lo que son los avances tecnológicos para lograrlo. Yo diría que en nuestra estrategia para poder lograrlo vemos 4 puntos fundamentales. Es por un lado la personalización del proceso, la simplicidad del proceso para el usuario final, evitar la intervención de terceros en el proceso, y finalmente contar con un nivel alto, tecnológicamente hablando, para ciertas otras, voy a decirlo, funcionalidades laterales. Si hago doble clic sobre cada uno de estos puntos, hablando de la personalización, diría que es uno de nuestros pilares fundamentales, ¿no? Ya lo hablamos en lo que es la línea de la propuesta, pero en general poder ayudarle al estudiante con guías en el proceso, darle recomendaciones sobre cómo
armar el puzzle del horario, generar, vamos a decir, alertas en línea de cuando un estudiante no está respondiendo a las normativas de la universidad. No solamente le facilita el proceso al estudiante porque sabe hacia dónde ir, sino también nos aseguramos que el estudiante vaya en el camino tomando las decisiones correctas, ¿no? Y adecuadas para su inscripción. Como segundo punto, mencioné lo que es la simplicidad del proceso. Para nosotros, en cualquier experiencia digital es clave poder contar con lo que son interfaces muy intuitivas y muy, vamos a decir, simples, ¿no? Nuestro equipo de UX ahí está realmente enfocado en lograr eso con las vistas, con las funcionalidades, a pesar de tratarse de un proceso muy complejo, ¿no? Sabemos que la combinación entre materias y horario, el contenido sobre las materias, cuál es el docente que está asignado, es súper difícil reducir en cuanto a información, pero aún así podemos lograr simplificar considerablemente el proceso y brindarle al estudiante funcionalidades que son intuitivas, para las cuales no necesita una gran capacitación o ayuda en el momento. El tercer punto es la intervención de terceros en el proceso. Muy importante, y ya lo había mencionado también Camilo. Antes, en el proceso de la Católica, habían muchas revisiones manuales. Entonces, eso obviamente consume recursos por el lado de la universidad, pero también para el estudiante significa que en su proceso de inscripción depende de que alguien atienda su solicitud, haga la revisión manual, y eso toma tiempo, nervios, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros cuidamos es que el proceso pueda funcionar sin intervención de terceros, sin esta necesidad de las revisiones, y que el estudiante puede de forma autónoma llevar a cabo su proceso de inscripción rápido, ¿no? Estamos diciendo aquí 15 minutos, que sea autoexplicable y también confiable, ¿no? Que el estudiante sepa que cuando está confirmando un horario, ese es el horario que también es válido, ¿no? Nadie después le va a decir que el horario que confeccionó en su inscripción no corresponde a las normativas, ni nada así. Y por último, diría que en general poder contar con un alto nivel tecnológico nos ayuda mucho a atender necesidades adicionales que quizás ni siquiera nosotros consideramos parte de un proceso de inscripción. Voy a mencionar algunas, como por ejemplo lo que es la posibilidad de poder realizar la inscripción desde el dispositivo móvil, ¿no? Camilo decía que creo que en el caso de la Católica fueron un 45% de los estudiantes que pudieron realizar su inscripción desde un celular, desde cualquier parte realmente, ¿no? Ya no está la necesidad de llegar a la casa, sentarse frente al computador y tener esta dependencia para poder cerrar el proceso. Nos adaptamos ahí mucho a la necesidad de flexibilidad que requieren nuestros usuarios hoy. También poder contar con la tecnología de poder manejar alta concurrencia de usuarios para optimizar los turnos de inscripción que mencionaba Camilo. Nosotros contamos con funcionalidades multidiomas, de tal forma que, por ejemplo, los estudiantes de intercambio también puedan participar de forma natural en lo que es el proceso de inscripción y no morir en el intento de entender el español, ¿no? Y esos son solo algunos ejemplos de funcionalidades que nosotros encontramos que hoy día son realmente indispensables para poder brindarle a los estudiantes una buena experiencia digital que realmente corresponde ya a esta altura en lo que son los sistemas. Gracias,
Fran, aquí voy a hacer una pregunta en el chat que me parece interesante con tu intervención y miremos si Camilo o tú nos la puedes responder. Dicen, comenta que sin intervención administrativa, pero ¿qué pasa en caso de que los estudiantes hagan ajustes y no hay cupos ya de lo que necesitan? Entiendo que con Darwin se provee una demanda actualizada, pero finalmente es el administrativo quien necesita ajustar los cupos. Si me permites. Camilo. Sí, Sí, claro. digamos que esa es una situación que normalmente se presenta porque los estudiantes normalmente se les manda una o se les da una recomendación y sobre esa Sí. recomendación ellos empiezan a trabajar. No en todos los casos, ellos quedan en el grupo que venían, con los amigos que venían, los compañeros que venían. Entonces, ellos en algunos casos van a solicitar que se les permita ingresar a algún otro grupo. En la práctica, en la manera como está pensada la herramienta, nosotros hacemos una programación, me vuelvo Darwin, desde allí defino demanda, defino cantidad de grupos, defino paquete de horarios por los grupos y sobre esos grupos empiezo a asignar a los estudiantes para que después empiecen a hacer el ajuste. Cada grupo tiene un estándar o un techo, un número máximo de estudiantes que puede recibir dependiendo del tipo de asignatura. Cuando ese grupo se ha consumido totalmente, no se lo muestra al estudiante y el estudiante no va a poder hacer la solicitud de ingresar. El estudiante cuando va a pedir ingresar a un grupo, el sistema le muestra únicamente esos grupos donde hay cupo disponible y allí va a poder ingresar. Pero digamos que el estudiante sigue insistiendo que necesito estar en un grupo determinado para tomar una asignatura determinada. Sí, en ese caso, nosotros hemos dispuesto un tiempo determinado para que una vez los estudiantes han cuadrado los horarios, podamos atender este tipo de solicitudes. Porque cuando a mí un estudiante me dice, yo quiero ingresar a un grupo y ese grupo no tiene cupo, él me va a liberar un cupo en el grupo donde estaba. Entonces, ese ajuste al final nosotros terminamos haciéndolo de forma administrativa, trabajándolo desde la universidad. Esa cantidad de casos, con la recomendación que hizo la herramienta, y yo quiero hacer énfasis en esto en particular, ese 80% que nos aceptaron sin modificación, el haber acertado en la recomendación de las asignaturas obligatorias y hasta las electivas, ha disminuido considerablemente ese tipo de solicitudes. Y en la medida que se van afianzando las reglas de negocio, los criterios que se le van incluyendo al sistema, esa solicitud tiende a disminuir. Entonces, digamos que ese es un problema que resulta de fácil solución. Yo lo mencionaba hace un momento, nosotros teníamos un promedio más o menos cuando habíamos la posibilidad de cuadro de horario de 2.000 estudiantes que no hacían nada. Simplemente dejaban el tema ahí para que la universidad después le resolviera el cuadro de horario. Este semestre, bueno, de esos 2.000 estudiantes, no todos están en la condición. Digamos que hay unos que no podían cuadrar por cruces o por conflicto de los paquetes horarios y demás. Eso se redujo en esta primera salida en producción a más o menos 800 estudiantes. Y con las experiencias que nosotros pudimos percibir y con lo que estamos haciendo para el próximo semestre, pretendemos reducir ostensiblemente esa cantidad, o sea, reducirla a menos del 50%, bajar de 400 estudiantes con ese tipo de situaciones. Pasamos de atender cuadros de horario manuales, administrativos de la universidad por solicitudes de tipo, nos estábamos demorando unas 3 o 4 semanas después de que cuadraban horarios. Este semestre utilizamos solamente 2 semanas y para el próximo creemos que eso tiende a bajar. Pero sí, en conclusión y para redondear la respuesta, sí, hay solicitudes que nos toca atender por requerimientos muy particularizados de los estudiantes, pero lo resolvemos de esa manera. Bueno, Fran, y en línea de todo esto, sabemos que el proceso de inscripción es uno de los procesos más complejos de las universidades, como estamos hablando acá. ¿Cuáles crees que son las mejoras con las que impacta Albus este proceso? Perfecto, Lina. Voy un segundito a complementar lo que dijo Camilo sobre la Claro, anterior y ya regreso a la tuya. a la pregunta. Sí, definitivamente concuerdo que vamos a decir, por diseño del proceso ya se resuelven muchos de estos problemas de apertura adicional de cupos, etcétera, pero también en sí la herramienta cuenta con ciertas configuraciones
Entre ellos, la posibilidad de configurar si es que los estudiantes pueden ver los grupos o no, que tengan cupos, que puedan ver específicamente cuántos cupos quedan, ¿no? Ese es un dato importante a cuidar también para el estudiante, porque ver que el grupo, no sé, tenía 30 y van quedando 3, 2, 1, también es un dato que quizás no, en algunos casos no conviene tanto transparentar en el momento al estudiante, pero tenemos listas de espera, está este tope del estándar académico que dice Camilo, que también se puede ocupar para ajustes automáticos hasta un cierto techo, y con eso vamos jugando y adaptándonos realmente al modelo que va buscando la universidad en particular, porque hay muchas formas ahí de enfrentar un mismo problema. Y ahora vuelvo rapidito a tu pregunta, que era por cuáles son las Sí, mejores. Si quieres sí, en repetirla. el proceso de inscripción, ¿cierto? Que sabemos que son procesos complejos para las universidades. ¿Cuáles son las mejoras con las que impacta Albus este proceso de inscripción? Ok, perfecto. Sí, a ver, creo que todos los que estamos aquí sabemos que la inscripción es, como tú dices, realmente un proceso muy complejo, desafiante para todos los áreas involucrados y sobre todo muy crítico para la universidad, porque es un stopper para muchos otros procesos que cuelgan de este proceso. Entonces, ahí Albus busca no solamente atender los dolores de los estudiantes, sino también buscamos atender problemas que están teniendo las instituciones al enfrentar este proceso. Entonces, algunos que podemos mencionar es uno que ya salió en los otros relatos, es la reducción de las intervenciones manuales, ¿no? Albus automatiza gran parte del proceso de inscripción, lo que son las revisiones manuales, el acompañamiento, soporte al estudiante, el chequeo de las normas, si los horarios corresponden a las normativas de la universidad. Todo eso Albus lo hace directamente en línea a medida que el estudiante va armando el horario, y por lo tanto eso reduce definitivamente recursos por el lado de la institución, y también reduce muchísimo lo que son la posibilidad de errores humanos en el proceso. El segundo punto que mencionaría es la optimización de los resultados finales. Ya lo mencionamos un poco también. Finalmente, con Albus lo que logramos es poder conectar la intención de optimización que introdujimos a través de Darwin, ¿no? Con los algoritmos que maneja, lo podemos llevar a Albus a través de las propuestas, recomendaciones para que los estudiantes vayan consumiendo los grupos de la forma que la institución busca que lo hagan. Y como tercer punto, yo mencionaría lo que son en general dolores, los agruparía, dolores tecnológicos que tiene la universidad con respecto al proceso de inscripción, que Albus se encarga para que realmente la universidad pueda dedicarse a su negocio core, que es lo académico y la educación, ¿no? Menciono aquí algunos que, por ejemplo, son la estabilidad de los servidores para poder dar abasto con la llegada masiva de los estudiantes que experimentamos en el proceso de inscripción, temas de seguridad de datos, compatibilidad tecnológica con los distintos dispositivos, también apoyo tecnológico, mantenimiento, actualización de la plataforma. Finalmente nosotros encapsulamos esto en nuestro servicio en la plataforma, y Albus se lleva esta mochila, ¿no? Que van cargando las universidades y lo resuelve de forma automática. Muchas gracias, Fran. Entonces, Camilo, quisiéramos saber y que nos contaras cuáles fueron los aspectos que tuvieron mayor impacto en el proceso de inscripción de los estudiantes en la universidad. Gracias, Lina. Sí, en términos generales, yo quiero seguir insistiendo en pensar en el estudiante
en generar paquetes horarios desde Darwin pensados en el estudiante y darle la posibilidad al estudiante de elegir esos horarios, seleccionar esos horarios y poder confirmar esos horarios reservando, pues evidentemente, los cupos en cada una de esas asignaturas que él estaba tomando. Ese es como el impacto significativo de todo este proceso. Es el resultado que se logra después de todo lo que nos estaba comentando Fran, de todo lo que hemos venido charlando. Es hacer un proceso de planificación que al final se satisfaga tal cual, como se definió. O sea, yo defino un número de grupos, yo defino un número de asignaturas, defino los salones, defino todo el espacio físico de la universidad. ¿Y qué pasaba antes? Pues que cuando yo no le hacía una recomendación aceptada al estudiante, yo tenía que empezar a hacer modificaciones sobre esa planificación. Y eso redundaba en una cantidad de reprocesos que al final afectaban la satisfacción de todas las partes. Y me refiero al estudiante primariamente y a la, digamos, a la dirección de la universidad, porque era un proceso demasiado doloroso que podía llegar a incidir hasta en la decisión de renovar o no la matrícula de un estudiante. Cuando nosotros hacemos esto más fácil, cuando le damos las posibilidades al estudiante, puede cuadrar su horario, estoy garantizando cupos, estoy asignando debidamente las asignaturas, la planta física, los docentes y demás. Evidentemente esos reprocesos se disminuyen y todo esto tiende a redundar efectivamente en ese nivel de satisfacción y en esa buena experiencia de los estudiantes. Para mí fue muy, digamos, muy satisfactorio este semestre cuando salimos en producción, empezar a leer por las redes sociales los comentarios que nos estaban planteando los estudiantes. No falta el que ve el punto negro en el paisaje, pero mayormente salen los comentarios buenos, el paso hacia adelante que está dando la universidad, el pensar en el estudiante antes que en la misma universidad. En ese efecto IKEA que nos mencionaba Fran hace un momento, o sea, darle la posibilidad de participar al estudiante. Como anécdota, yo les quería contar, por ejemplo, que sobre ese 45% que cuadraron el horario a través del smartphone, nosotros no hicimos, digamos, pues campañas de gestión del cambio, ni de socialización exhaustiva, ni de capacitación. Nosotros analizamos la herramienta, pues dedujimos una herramienta amigable, fácil de navegar, una aplicación que no generaba ningún conflicto y simplemente invitamos a 15 estudiantes, hicimos un grupo focal y les dijimos, vamos a hacer una prueba con ustedes, estamos implementando esta herramienta. Vamos a acordar horarios a partir del próximo semestre a través de esta herramienta y queremos que ustedes nos cuenten cómo les parece, cuáles son sus impresiones y qué nos recomendarían. Entonces les dimos en un ambiente controlado, o sea, en un ambiente de pruebas, les dimos a ellos un acceso a la aplicación web, les recomendamos el horario, el semestre que estaban cursando en ese momento y les dijimos empiecen a cuadrarlo. La primera persona se demoró 15 minutos cuadrando el horario y el que más se demoró 20, 25 minutos. Y todos los comentarios fueron muy buenos. Entonces, a raíz de eso, nosotros dijimos, listo, no hay necesidad de hacer nada más. Y liberamos el uso de la herramienta de esa manera, encontrando esas, digamos, resultados tan satisfactorios para la universidad, que evidentemente como nos lo explicaba Fran hace un momento, esta es una herramienta que vamos parametrizando en la medida que va pasando cada periodo académico, le vamos incluyendo las mejoras que vayamos determinando, pues evidentemente este proceso va a redundar en que cada vez va a ser mucho más fácil y amigable para los estudiantes y nos va a permitir a nosotros como universidad en pensar en otras cosas, porque este es un problema que tendríamos relativamente resuelto. Hay que mantenerlo, mejorarlo, pero ya nos da chance de poder ir pensando en otras situaciones que sean favorables para la universidad. Disculpa, no se nos cayó nuestra presentadora Lina. Si quiere, continuamos con las preguntas. Agarramos las preguntas que están aquí en el chat por mientras. Correcto. Ok, perfecto.
A ver, yo vi creo que habían dos que me parecen bastante interesantes sobre cómo incorporar la lógica, vamos a decir, la lógica de negocio particular de cada universidad, ¿no? Las famosas normativas y también la última pregunta con respecto a los estudiantes con beca, cómo incorporarlos en la lógica de la inscripción. Y quizás como respuesta muy rápida, me gustaría mencionar que en Albus o en Foris en general, como llevamos ya un buen tiempo metidos en lo que es la lógica, los negocios de planificación, inscripción, sabemos que hay mucha diferencia entre instituciones y también las instituciones a lo largo de sus semestres van cambiando, ¿no? Una regla, un set de normativas que se establece al principio para la inscripción no es algo que va a sobrevivir por 5 o 10 años, ¿no? Es una dinámica viva y las normativas se van ajustando constantemente a nuevas necesidades. Entonces, en base a eso, para poder atender las dos problemáticas, el motor de reglas que construimos, que atiende tanto las recomendaciones en línea como también el chequeo contra las normativas, tiene una forma muy fácil de configurar y está pensado en ser personalizado por cada una de las instituciones. Entonces, estas lógicas, más a nivel de negocio, son muy fáciles de plasmar hacia la propuesta, hacia la inscripción, para que el estudiante ya cuando le recomendamos los horarios lo contempla, ¿no? Finalmente no le queremos vertir al estudiante la problemática de tener que cumplir con eso, sino el horario que le proponemos ya contiene toda esa lógica. Muchas gracias, Fran. Bueno, ya para ir terminando, vamos a publicar un link de encuesta para que ustedes nos den sus datos y así mandarle las memorias del evento. Vamos con una pregunta para Fran para ir concluyendo y después hay aquí un par de preguntas que les vamos a hacer que nos han enviado por el chat. Fran, cuéntanos cuáles serían las recomendaciones que podrías ofrecerles a las universidades para iniciar la implementación de la inteligencia artificial en el proceso de inscripción. Cuéntanos brevemente, tenemos 8 minutos, tienes 3 para responder. Ok, intento hacerlo más cortito. A ver, recomendaciones con inteligencia artificial. Yo creo que el primer punto, definitivamente, no tenerle miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que esto ya es algo que realmente lo hemos incorporado más. Hace unos años era todavía la inteligencia artificial, ya estamos en contacto con ella en nuestro día a día, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que temerle a la inteligencia artificial, no está para dar vuelta a nuestros procesos, sino realmente a transformarla, a optimizarla y a transformarla en ciertos toques, ¿no? Potenciarla realmente. Creo que también recomendación sería imaginarse qué es lo que podría producirse en los procesos más bien tradicionales que tenemos hoy si es que le incorporamos la inteligencia, ¿no? Realmente llegamos ahí a nuevos horizontes de optimización, de experiencia y mi recomendación sería imaginarse lo que podemos llegar al dar este paso y también quizás como último punto, mostrarles que realmente se puede ir incorporando la inteligencia y la transformación poquito a poco, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacer simulaciones, pilotos, de poder solamente hacer quizás una asignación para los estudiantes de primer año y luego con más estudiantes, ¿no? No tiene que ser el Big Bang, sino ir probando de a poquito, ver los resultados y convencerse con los propios ojos, ¿no? De que esto realmente funciona y logra transformar. Claro, y ahí tenemos el caso de éxito de la Universidad Católica de Colombia que nos lo puede corroborar. Ahora, Camilo,
con la experiencia que tienes en la Universidad Católica de Colombia, con estas herramientas de inteligencia artificial, como hablábamos con Darwin, que es la optimización de la planificación académica, y con Albus, que es el tema que nos compete hoy de inscripciones inteligentes, ¿qué consejo les darías a las universidades? Gracias, Lina. No, yo estoy de acuerdo con Fran. O sea, aquí lo primero que hay que hacer es dejar de tenerle miedo a la inteligencia artificial y es Sí, apropiar lo que ya está sucediendo. O sea, yo no debería desgastarme tratando de combinar todas las variables que tengo que combinar para generar una programación para un periodo y asignar debidamente a los estudiantes esa programación cuando ya encuentro herramientas que me están haciendo esa labor y que definitivamente me la están haciendo bien. Sobre esto último que decía Fran, por ejemplo, en mi experiencia particular en la Universidad Católica de Colombia, nosotros alcanzamos a considerar la posibilidad de entrar con un plan piloto para una facultad, para un número determinado de estudiantes y generar la programación, pero al final, después de valorar la herramienta, de haber trabajado algunos escenarios, decidimos que entrábamos con todos los programas de la universidad. Empezamos todo pregrado y en esa asignación trabajamos confiando en el resultado, pero validando ese resultado previamente. O sea, aquí hay que trabajar de la mano con la herramienta, porque la herramienta ejecuta lo que nosotros le decimos ejecute y yo le doy el insumo, le proveo la información que tiene que empezar a procesar al final. Entonces, aquí el cuidado que hay que tener es definir muy bien las reglas de negocio, revisar las normas aplicables debidamente, no solo a nivel institucional, sino a nivel general, reglamentario y demás. Entender cada plan de estudios, las particularidades de cada plan de estudios, de cada asignatura y todo eso, más otros temas un poco más genéricos, planta física y demás cosas de esas, debidamente combinado para que al final yo pueda garantizar un resultado y yo pueda garantizarle a los estudiantes paquetes horarios que sean satisfactorios. Entonces aquí hay que trabajar en un claro. proceso de confianza con la herramienta, pero alimentar debidamente esa herramienta con la información clave. En el caso de la universidad, en la oficina de redes y control, contamos con un equipo básico. Somos 3 personas las que trabajamos en estos procesos de Darwin y de Albus, De Darwin y Albus. pues obviamente con el apoyo de las facultades, en la alimentación del sistema, en la parametrización del sistema y con la pues debida consultoría, garantizamos el resultado. Entonces mi consejo es confiar en la inteligencia artificial, dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar y dejar que el que sabe, la herramienta que sabe, me genere ese resultado, pero yo alimento esa herramienta para que el resultado sea el que yo estoy esperando. O sea, lo mejor para la Sí. universidad, y cuando digo lo mejor para la universidad, pienso en estudiantes y pienso en la institución. Bueno, Camilo, había una pregunta al principio que nos decía, ¿cuánto tiempo la universidad se toma para la planificación académica teniendo en cuenta, pues, como todas estas circunstancias? Y algo que mencionabas, te voy a hacer de una vez las dos preguntas para que no lo responda. ¿Cómo se incorporan estas reglas de negocio específicos en las universidades para llevarlas a Albus? Entonces, como para que nos resuman, estas son dos Ok, intervenciones, dos preguntas que nos hacen aquí en el público y ahorita les voy a decir otras dos que tenemos acá. ok, rápidamente. En el proceso de Sí, proyección señor. y programación, en la universidad estamos gastando en promedio 7, 8 semanas. Antes gastábamos casi un semestre programando el semestre siguiente, ahora lo estamos haciendo en ese número de semanas. Digamos que la experiencia, ya tenemos toda la información cargada en el sistema, estamos hablando de actualización, de revisión, de ajuste. Fran nos decía, esto es dinámico y sí, esto está todos los días, se está moviendo, están entrando nuevos planes, están saliendo nuevas reglas a nivel general, reglas particulares de la universidad. Estamos parametrizando, estamos actualizando el sistema y estamos generando procesos de interacción. Y en los temas de cuadres de horario, pues el semestre pasado, para este semestre en particular, utilizamos aproximadamente 7, 9 días en todo el proceso de cuadre de los estudiantes. En la programación que tengo para el 24/1, voy a pasar de 2 días promedio en cada turno, 2.500 estudiantes, perdón, de 3 días promedio a 2 días. O sea, voy a seguir reduciendo. Fran nos decía, el sistema tiene toda la capacidad para recibir la población de estudiantes, entonces estamos trabajando en eso. Lo divido por grupos porque es necesario por las diferentes condiciones particulares. Eso en cuanto a la Perfecto. primera pregunta. Y la segunda, recuérdame.
De las reglas del negocio específicos para las universidades. ¿Cuáles son esas claro. reglas para digamos Darwin, en la planificación académica, para llevarlas a Albus al momento de las inscripciones y de los horarios? Ok, normalmente la regla específica las reglas específicas Del están negocio. contenidas en el reglamento del estudiante. El reglamento del estudiante es el que me dice cómo voy a regular yo esa relación universidad-estudiante. Es el que le dice qué puede, qué no puede hacer. Le concede derechos, le establece deberes. Eso se parametriza en el sistema. Ahí está toda la regla general, más las particulares que tiene cada plan de estudios. Eso es lo que se parametriza en el sistema. ¿Qué puede hacer? No puede tomar con requisitos a tiempo, no puede cursar una asignatura si no ha cursado el prerequisito. Eso es lo que se parametriza en el sistema como reglas. Y las generales pues tienen que ver con alguna reglamentación específica del Ministerio de Educación o situaciones de esas que debemos tener en cuenta. Eso es lo que parametrizamos nosotros como reglas de negocio, tanto en Darwin, en los procesos de proyección y programación, como en Albus, cuando el estudiante va a entrar a hacer el ajuste de su horario. Listo. Aquí rápidamente otras preguntitas. ¿El estudiante puede ver en línea cuántos cupos tiene disponible una asignatura que está siendo recomendada por el sistema, en este caso por Albus? ¿Es parametrizable? Sí, exacto. Lo puede ver si es que así lo deseamos. Si no queremos que lo vea, podemos también dejar solamente un estilo de label, ¿no? Disponible, no disponible, o incluso esconder las materias que ya no están disponibles, que es configurable. Exacto. En ese sentido, Aquí hay otra pregunta. permíteme, en ese sentido, por ejemplo, hay una variable que es delicada cuando los estudiantes están escogiendo un grupo y es el docente que dicta la asignatura. Entonces, en algunos casos nosotros no dejamos ver al docente, esa información la tenemos oculta y el estudiante cuadra sin conocer al docente, porque dependiendo de si es un profesor muy exigente o no, a veces los estudiantes prefieren o no tomar la asignatura. Entonces, todas estas variables son parametrizables si uno decide qué información le libera al estudiante. Exactamente. ¿Hay forma de que el alumno quede en lista de espera, por ejemplo, para que pueda ingresar al grupo que desea cuando otro alumno se retire de este grupo? Eso lo mencionábamos ahorita, pero pues Marcelo nos pregunta acerca de esto. Fran. Sí, voy. Sí, se puede en Lina. Tenemos la funcionalidad de lista de espera, pero también configurable porque puede que por lógica de la institución, lógica de negocio, sea algo que no se quisiera utilizar, que los estudiantes puedan quedar en la lista de espera. Entonces es una funcionalidad que tenemos, pero se puede configurar. Listo. Con relación a eso nos dice Hugo, eso depende del sistema de registro, porque en Darwin, que es donde se hace la planificación académica, les aclaro aquí a los que nos acompañan, se hacen las estimaciones y en el sistema académico es donde se parametriza si se dará lista de espera. Así lo manejamos nosotros. Eso es una intervención de uno de nuestros asistentes. Bueno, aquí Diana Jiménez nos pregunta, ¿cómo manejan las integraciones desde Albus hasta el sistema académico que tenga la universidad? En el caso de la universidad, perdóname, Fran, se trabaja en una serie de desarrollo, integraciones Web Service API, para que la información viaje desde mi sistema de información, Darwin, Albus, y regrese nuevamente, y que todo esto suceda en línea para evitar trabajo manual. Perfecto. ¿Hay alguien acá que... Permíteme muy cortito, solamente esa es la versión, vamos a decir, ideal, ¿no? Porque evita esas manualidades que comenta Camilo, pero también estaría la opción de integraciones, vamos a decir, vía traspaso más directo de datos, ¿no? Carga de archivos o exportación de ciertos reportes para poder llevarlo la inscripción de vuelta hacia el sistema académico de la universidad. Perfecto. ¿Cómo Albus interactúa con los distintos planes becarios que tengan las instituciones de educación superior activos en el momento de la inscripción? Nos pregunta el ingeniero Marco. No entendí, con los diferentes planes que, perdóname, Lina. ¿Cómo Albus interactúa con los distintos planes becarios que tengan las instituciones de educación superior
activos en el momento de inscripción. Creo que hace referencia a las becas y cómo en el momento de inscripción se ve reflejado estos planes becarios. Ese es un tema de parametrización de la información. O sea, digamos que si yo tengo una serie de estudiantes que van a ser exonerados del pago de la matrícula o de algún pecuniario, cuando se carga la información en el sistema se identifica para que, en el caso de la Católica, no trabajamos el módulo del, no liquidamos la factura desde Albus todavía, pero en la funcionalidad entiendo que tiene la posibilidad de facturarlo. Entonces se identifica el estudiante, él hace la selección de asignaturas, como está identificado, cuando le va a liquidar la factura, pues evidentemente ya lo marca como becario, entonces le genera la factura a cero costo o la manera como esté parametrizado. Bueno, ya para terminar, una pregunta, Camilo, aquí que nos hace Ricardo Trujillo. ¿Qué tan compleja es la oferta académica de la universidad? ¿Existen cursos multimodales? Sí, pregrados, posgrados, tenemos asignaturas dentro de los diferentes programas que se dictan presenciales, otras se dictan de manera virtual y estamos trabajando con programas 100% virtuales también en algunos casos. Y el sistema me resiste o me acepta la programación de todas estas actividades académicas. Buenos. Listo, ya vamos terminando. Muchas preguntas. Ya les mandamos la encuesta. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Bueno, creo que ya terminamos con las preguntas de nuestros participantes. Yo sé que hay muchas inquietudes, esta experiencia del caso de éxito de la Universidad Católica de Colombia. Fran, como experta en Albus y en herramientas de inteligencia, nos dijo sus aportes. Espero les haya gustado este webinar. Aquí están los datos de nosotros como moderadora, como panelistas, para que nos escriban, nos cuenten sus inquietudes y en la encuesta que dejamos aquí en el link, nos dejen sus datos para dejarles las memorias, enviárselas por correo y pues nos contacten y hacerles presentaciones, demostraciones y seguir intercambiando experiencias, porque eso es lo que más nos gusta, es fortalecer esa comunidad educativa y ahorita pues con estas herramientas de inteligencia artificial mejorar, optimizar y automatizar los procesos en las universidades de Colombia, Latinoamérica. Muchas gracias por su participación. Estuvimos en línea como 120 personas. Les agradezco de todos los países de Latinoamérica. Gracias, Fran. Gracias, Camilo. Por este espacio y bueno, lo seguiremos invitando. Hacemos webinar cada trimestre, así que el próximo año miraremos y profundizaremos sobre estas herramientas de inteligencia artificial. Camilo, muchas gracias. A ti, Lina, a todos ustedes, muchísimas gracias. Fran, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Lina. Bueno. Feliz día para todos, nos pasamos unos minutos, pero de verdad fue muy interesante este webinar de inteligencia artificial para las inscripciones inteligentes y pues las experiencias de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Feliz tarde para todos, que almuercen, que descansen y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias, Camilo. Gracias, Fran.